Saludo como todos los martes al maestro Ricardo Peralta en este comentario cotidiano a través de la vía telefónica. ¿Cómo estás, maestro? Querido Enrique, siempre un gusto saludarte y un saludo a todos los que nos escuchan en Super Estéreo Milera a nivel nacional e internacional. El gusto querido para Enrique, mí y te escuchamos atentos, maestro. muchas gracias, muchas gracias. Pues se ha venido hablando mucho acerca de la gran concentración, sin duda, que se tuvo el pasado domingo en la Ciudad de México. Quiero decirles que en una democracia toda institución es susceptible de reformarse, pues sin duda la propia sociedad del fenómeno social siempre está en constante cambio. Este pasado miércoles 22 de febrero se discutió y se aprobó además en el Senado de la República una reforma que modificaría, todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero modifica 429 artículos de diversas legislaciones que tienen que ver con el tema electoral, es decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. También en esta misma definición se elimina esta famosa cláusula de vida eterna donde se pretendía distribuir los votos entre partidos de una coalición o candidatura común, una propuesta que sin duda beneficiaba a los partidos políticos con menor votación y que además, como ustedes lo saben, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duramente esa cláusula. También quiero decirles que dentro de esta reforma, porque es importante conocer cuáles son los motivos de esa reforma, se reduce en un 84% el personal del Servicio Profesional Electoral. Se eliminarían las 300 juntas ejecutivas distritales, las cuales se encontraban de manera permanente en todo el año, incluso cuando no había elecciones. También en esta reforma se obliga a que los consejeros y magistrados electorales perciban menos salario que el presidente de la República, porque además así lo define la Constitución. Ahora, todos los fondos y fideicomisos que tiene el INE para efectos también de promoción y cultura democrática se eliminarían para utilizarse en otros temas más importantes que así considera esta reforma. También la Ley General de Partidos Políticos se tendría el derecho de elegir a sus dirigentes y candidaturas conforme a los estatutos de los propios partidos políticos y la intervención de la autoridad electoral, que eso siempre ha sido una condicionante que se había mantenido en la norma. Ahora, sin lugar a dudas, amigos, amigas, existen, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, una serie de impugnaciones que se pueden llevar a cabo a través de las acciones de inconstitucionalidad que podrían ejecutar, por supuesto, los que se han sentido agraviados con estos temas. Sin embargo, también aclaremos algo. ¿Quién y por qué fueron a marchar el pasado domingo? Y no quiero ofender a nadie que lo haya hecho, pero a la mayoría de la gente que se le preguntó acerca de esto que estamos hablando de las reformas en materia electoral, no tienen idea de cuál es el fondo de la reforma, que más allá de un tema jurídico se ha convertido en un tema político. ¿Qué es lo que me llamó muchísimo la atención y que además pues se convierte en un prototipo del conocido grupo conservador? Pues el prototipo del grupo conservador se llama Genaro García Luna. Cuando se implementó una manta gigantesca en los edificios que circundan la Plaza Constitución, el Zócalo capitalino, con la imagen de Genaro García Luna, y también pósters que se pegaron por todos, donde se aparecía la figura de García Luna con una foto que decía culpable, la gente empezó a como haciendo de defensa de alguien que está ya sentenciado como culpable en los Estados Unidos por narcotráfico, sí, que evidentemente está ligado con el PAN, que en su momento fue quien gobernó nuestro país del 2000 al 2006 y después hasta el 2012, primero con el peor presidente de la historia de México, Vicente Fox, y después con Felipe Calderón. La marcha del domingo pasado estuvo nutrida de personas que no conocían la reforma, se integró al más rancio prototipo conservador. Yo creo que fue una marcha que concentró odio, que concentró discriminación, y que si se tiene que discutir desde el punto de vista legislativo estas reformas a las cuales yo me refería al inicio de mi participación, que se haga
donde corresponde, que es sin duda en la Cámara de Senadores, y eventualmente que no se convierta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el nuevo legislativo. Los asuntos que se tengan que resolver en el poder legislativo, con la necesidad de hacer incluso foros, y si se tiene que reformar el INE, como antes fue el IFE y antes estaba a cargo de los gobiernos, sin duda que sea materia de una gran reforma de fondo constitucional, pero en las vías conducentes. Y este tipo de marchas, por más allá de los motivos, nunca se vuelvan a concentrar el odio, la discriminación y el elitismo, que fue lo que prosperó el pasado domingo. Yo creo que hoy por hoy, más allá de un discurso ideológico, fue un discurso de odio, sin cuadros, sin liderazgos y sin duda con muchos recursos económicos para pagar a los acarreados que en su gran mayoría estuvieron ahí. Esta Ciudad de México es nuestra, nos pertenece, debe de continuar siendo progresista, siendo crítica, pero jamás en un ambiente de odio, que fue el que se convocó el pasado domingo, querido Enrique Lazcano. Y hasta aquí mi comentario, queridos amigos, muy buen provecho, que es hora de comer. Hasta aquí mi tiempo en Super Estéreo, mi querido Enrique, muchas gracias por la participación. Un abrazo, maestro. Un abrazo con cariño. Ricardo Peralta, 2:24, tiempo de una pausa.